El siguiente video que verá a continuación tiene como objetivo informar y no atacar. La Iglesia Católica, con alrededor de 2000 años, es la institución internacional más antigua del mundo. Tiene como objetivo propagar el Evangelio y realizar obras de ayuda en lo físico como espiritual. ¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica afirma y sostiene que en ella subsiste la única Iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno, junto con los demás apóstoles. Por ello, la Iglesia Católica se considera a sí misma como un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esta información es mencionada en el Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964. Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, comentó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Según la Iglesia Católica, es la única iglesia en el mundo fundada por Cristo. El líder es el llamado Papa, y según la Iglesia Católica, el sucesor de Pedro. Etimología. El término católico proviene del latín tardío catholicus, y a su vez procede del griego católicos, que significa universal. A finales del segundo siglo, el término católico se consideraba la verdadera iglesia y doctrina, diferenciándola de la de otros grupos disidentes. El vocablo catolicismo actualmente se refiere así tanto a las creencias de la Iglesia Católica como a su comunidad de fieles. Algunas características. La Iglesia Católica se ve a sí misma y se proclama como la encargada por Jesucristo para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios, viviendo el amor recíproco y por medio de la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga la gracia al creyente. La Iglesia Católica se concibe a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo y, por tanto, la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que han surgido históricamente después de ella. Esta información aparece en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, página 181. Según la doctrina católica, Cristo es Dios verdadero, y solo Dios puede fundar válidamente su iglesia. Así Jesús aparece como la piedra angular y fundamental sobre la que se funda la iglesia, cuya base también está constituida por los apóstoles y especialmente por Pedro, que según la enseñanza oficial católica fue constituido como el pastor universal de la iglesia por institución de Cristo. Han bastado para que la Iglesia Católica se proclame a sí misma como columna y fundamento de la verdad, y exigiendo para sí la obediencia debida a los mismos apóstoles, esto especialmente en la persona del Papa, que según la fe católica es el sucesor del apóstol Pedro. Él es el pastor de toda la iglesia sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y universal. La doctrina católica afirma que Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles, el primero de los cuales era Simón Pedro. Posteriormente, los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. Una carta escrita poco después del año 100 por Ignacio de Antioquía a los de Esmirna es el texto más antiguo que se conserva en el cual se usa el término la Iglesia Católica o Universal. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. Hacia el año 95, Clemente de Roma, que fue obispo de la Iglesia de Roma entre el año 89 y 97, escribió una carta a la comunidad cristiana de Corinto para resolver un problema interno. En efecto, habían surgido levantamientos. Como obispo de la Iglesia de Roma, los llamó al orden y a la obediencia a sus respectivos pastores, evocando el recuerdo de los apóstoles Pedro y Pablo.
Esa carta es la primera obra de la literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento, de la que consta históricamente el nombre de su autor. Pero algunos autores han afirmado que no hay argumentos suficientes para confirmar que Pedro haya sido obispo en Roma. La tradición que afirma que Pedro fue a Roma y ahí murió martirizado se basa también en la carta de San Clemente, que menciona su martirio. En la carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos: No os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. y en la obra contra las herejías de Irene de Lyon, donde dice: Sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen. Indicaremos sobre todo las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada, constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe enunciada a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Según los datos del Anuario Pontificio y del Anuario Estadístico de la Iglesia Católica, referentes al año 2020, y en el mundo 1.360 millones de bautizados, 18% de la población mundial. En lo personal, yo tampoco creo que el Papa sea el sucesor del apóstol Pedro, y si fuese cierto, él también haría milagros y sanidades como lo hacía el apóstol. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, da un like y deja tu comentario.